Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Leemos el capítulo 7. ¿Verdad? De este capítulo tan hermoso que Hechos de los Apóstoles nos trae. Recordemos que como el nombre mismo de Hechos de los Apóstoles, es decir, es el tiempo de la comunidad. Recordemos que Lucas divide en tres momentos muy interesantes. El primer momento es el tiempo de la acción de Dios Padre, la creación, el Antiguo Testamento, la historia de salvación. Después el tiempo del Hijo, Jesucristo, Ñande Yara, y así nos trae la redención, la salvación, cumpliendo este designio de Dios Padre. Ñande Yara lleva después de su muerte y resurrección, al Espíritu Santo. Y es el tiempo entonces de Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Quiere decir que es ahora la comunidad la encargada de hacer presente el reino de Dios. Y por eso es Hechos de los Apóstoles, los enviados. Qué lindo que es entonces si entendemos esta teología. Ni la ya pipareilla, cualquier viroreía, lleva ya estudiar años en duanas, ya por la de catequesis, es decir, esa reflexión profunda como la comunidad cristiana, la iglesia fue reflexionando y sobre todo después en ese tercer momento también la iglesia pone por escrito lo que nosotros hoy le llamamos la Biblia, es decir, los escritos sagrados, cómo se van organizando. Vamos a seguir mirando capítulo 7, Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros encontramos el discurso de Esteban, después de que haya sido arrestado Esteban por proclamar, por anunciar a Jesucristo. El sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que estos dicen? Él respondió, hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Abraham salió de Caldea para establecerse en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios le ordenó que se trasladara a este país.
donde ustedes ahora están viviendo. Él no le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra, pero prometió darle en posesión este país, a él y después de él a sus descendientes. Aunque todavía no tenía hijos, y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera y serían esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo que los esclavizará, dice el Señor, y después quedarán en libertad y me tributarán culto en este mismo lugar. Le dio luego la alianza sellada por la circuncisión, y así Abraham, cuando nació su hijo Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac hizo lo mismo con Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas. Y así continúa. Se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí estamos hablando de una síntesis magistral, fenomenal del autor sagrado, que nos habla de la historia de la salvación. Baisa papeñan de Yara Yecuacán, Baisa papeñan de Yara lleva Oñeñandu Cañan de Ejin. Y lo hace a través de una historia. El autor sagrado, con este discurso de Esteban, está haciendo la síntesis de todo el trajinar del pueblo de Dios, de todo el trajinar también de Dios mismo, que interviene en la historia de su pueblo elegido, del pueblo de Dios. Qué lindo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, tenemos que saber. Ahora, al repasar, atención, la historia de la nación, Esteban dejó claro que nunca hubo un tiempo en que toda la nación adorara a Dios. Sin embargo, por otra parte, en la nación de Israel siempre había habido un remanente que permaneció fiel a Dios. Queridos amigos, en esta historia, en la página leímos solamente hasta el versículo 8 por ahora, pero tenemos que leer toda esta magnífica presentación con este discurso de Esteban. Porque, como les dije, es una historia de la salvación. Pero lo importante es que permanece, dice, un pequeño grupo. En hebreo, estos son los famosos Anawin. Ustedes saben que en hebreo el Aná, quiere decir justamente pobre. Entonces, Anawin, los pobres de Yahvé, los pobres del Señor. Pero, ¿en qué sentido quiere decir la pobreza, queridos amigos? No es la pobreza monetaria, no estamos refiriendo a eso. Uno hasta puede tener, porque el Señor quiere que nosotros tengamos los bienes, nuestros bienes económicos para vivir en la dignidad. Al contrario, Dios nos ha hecho millonarios, queridos amigos, y tenemos que ser verdaderamente, y somos, por naturaleza, por todo lo que poseemos y por lo que Dios nos ha regalado, en realidad nosotros somos millonarios, porque todo nos pertenece a nosotros, la naturaleza es nuestra. Ñan de Yara como y Ñan de pobre. El asunto es que en nuestra organización, en nuestro relacionarnos, Ñan de problemas, que somos egoístas, somos envidiosos, ñañona y no, alleva, y entonces como le queremos quitar, estamos luchando uno contra el otro, ¿verdad? En lugar de vivir en esa armonía, entendiendo que toda la naturaleza, toda la riqueza es nuestra, en donde cada uno de nosotros tendría que producir y decir, nave peala ñan de yara o me añan de, nave veñan de yara gracias ya lleva. Tendría que ser así, ¿verdad? Entonces no tendría que haber necesidad, como dice Hechos de los Apóstoles. Nadie pasaba necesidad entre ellos. ¿Por qué? Y porque todos se daban cuenta de que cuando había alguien que necesitaba, entero de te oye putazo, y que tu jamuaisha, entero de te ahí, y ñacapuami. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. A los 24 años, Andrew Kim Taegon se convirtió en el primer sacerdote de Corea y un año después en su primer mártir. La historia de Kim, que le llevó a realizar difíciles viajes desde Corea a Macao, Filipinas y China para estudiar para el sacerdocio mientras se evadía la persecución, se cuenta ahora en una nueva película, A Birth, que significa un nacimiento. La película se estrenó en el Vaticano ante miembros de la comunidad católica coreana, un gesto que, según el actor principal de la película, mantiene vivo el espíritu del santo en un lugar que tanto apreciaba en su corazón.
Hace 200 años, San Andrew Kim quiso cruzar el océano para seguir el espíritu de los misioneros enviados por el Vaticano. Al final no pudo venir aquí por la situación de la época, pero ahora siento que está aquí conmigo. Realizada en honor a los 200 años del nacimiento del santo coreano, el título de la película también hace referencia a los inicios de la Iglesia Católica en Corea, después de que Kim fuera ejecutado por su fe en 1846 cerca de Seúl. El cardenal coreano Lazarus Yu Hae-sik, presente en el estreno de la película, afirma que la vida y muerte del santo patrón del clero coreano siguen inspirando a las nuevas generaciones de católicos de su país y de todo el mundo. A través de una muerte nacen muchas cosas. Yo personalmente decidí ser sacerdote después de conocerlo. Cada mañana me acuerdo de él en mi vida sacerdotal. El director de la película dice que, además del aniversario del nacimiento de Kim, la película se hizo para inspirar a jóvenes a seguir el ejemplo del santo y abrazar la búsqueda de la espiritualidad. Nos encontramos al final de la pandemia del coronavirus y ante la realidad del egocentrismo, de la desigualdad y de la falta de espiritualidad. Por lo que pensé que la clave para resolver esos problemas podría encontrarse en la vida de San Andrew Kim. Aunque la memoria de Kim ha vuelto al Vaticano para el estreno de la película, ya había viajado a Roma cuando fue nombrado santo por el Papa Juan Pablo II en 1984. Además, el Vaticano anunció el mes pasado que se instalará una estatua de Kim de 3 metros en el muro exterior de la Basílica de San Pedro, que lo recordará para siempre dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos ayuda siempre a dar pasos agigantados en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Hoy leemos del libro del Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 2, y luego el capítulo 22, del 1 al 7. Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, y venía de Dios embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Después el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. A ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban 12 veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para sanar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Tampoco existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas, ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Queridos amigos, qué hermoso, esto continúa, ¿verdad? Esta profecía de San Juan, esta visión de San Juan. A ver ahí pone veas Inés e Iñas de Allepa, en la medida en que nosotros estamos cerca de esa acequia, cerca del agua, cerca de ese arroyo que es Dios, que es la fuente de la vida, ciertamente que Nañama no hay. Nañama no hay quiere decir tener vida en Dios. Por eso que es tan importante enriquecernos, beber siempre de la fuente de la vida. Opego peñan de Yar. Hoy entonces Juan nos vuelve a entusiasmar y nos vuelve a decir, lleva para que puedan estar siempre cerca de Dios, porque solamente cerca de Dios podemos producir frutos. Y aquí te pone una exageración, 12 veces al año, una vez cada mes. Es una metáfora muy interesante y muy linda para decir que el verdadero cristiano que se empeña siempre produce cosas nuevas y cosas lindas para la sociedad, para los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes.
Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 7, que es el discurso de Esteban. Hemos llegado hasta el versículo 8. Ya exactamente que tú vejinas para las Isea hasta aquí. Pero queremos seguir por lo menos una lectura inicial en este versículo 9. Continúa ahora desde los patriarcas. Habíamos quedado con Abraham, ¿verdad? Abraham dice que había circuncidado al 8º día. Isaac hizo lo mismo con Jacob con los 12 patriarcas. Y ahora los 12 patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo salvó de todas sus tribulaciones. Le dio sabiduría, lo hizo grato al faraón, rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de su país. Lo puso al frente de su casa real. Luego sobrevino una época de hambre y de extrema miseria en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y nuestros padres no tenían qué comer. Jacob, al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar allí a nuestros padres. Esta fue la primera visita. Cuando llegaron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y el mismo faraón se enteró del origen de José.
Este mandó llamar a su padre, Jacob, y a toda su familia, unas 75 personas. Jacob se radicó entonces en Egipto y allí murió, lo mismo que nuestros padres. Sus restos fueron trasladados a Siquem y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor, que habitaban en Siquem. Al acercarse el tiempo en que debía cumplirse las promesas que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que vino un nuevo rey que no sabía nada acerca de José. Y así continúa la historia. Vamos a quedarnos hasta ahí. Peña continuada. Esto llega hasta el versículo 60, como yo les dije. Este discurso de Esteban nos hace dentro de una glosa de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque aquí lo que nos quiere mostrar verdaderamente es el por qué le matan a Esteban, que será al final. Pero antes de eso, lo que está haciendo Esteban es ogueromandu aishuekura ma baorejina moi baro yo hamba ebaloikoaina hamba ere balaore roñe punugo anga roñe mongeta pendendieja po ebm eba peñan de yara la sacaba de cómo el Señor se fue revelando, cómo el Señor se fue manifestando en la persona de Jesús y más aún cómo nos ha redimido. A eso vamos a llegar. Pero antes de eso, para darle a su discurso y a su propuesta algo conciso, algo fuerte, algo que tenga razón de ser, entonces comienza a ser todo un camino, ¿se dan cuenta? Y esto es lo importante. Este camino que ya el pueblo de Dios había realizado. Y comienza a recordarles, y comienza justamente con Abraham. Abraham, que es el padre de la fe. Abraham, con quien comienza a formarse el pueblo elegido. Y ellos se sienten y son ese pueblo elegido. Pero también ahora el cristianismo y sobre todo Esteban, lo primero que hace es mostrarles, decirles, este es nuestro origen. Nosotros estamos viniendo de esta parte. Pero ya vamos a llegar entonces en el discurso, ¿verdad? Cuando Esteban va presentando todas estas partecitas. Por una parte, en la nación de Israel siempre había habido un remanente entonces. Este remanente es lo que nosotros le llamamos los anahuín. Anahuín, aná, pobre, anahuín, los pobres de Yahvé. Maomía, maomiago, umi, oye, sape, amacue, oye, shakwa, lleva, ñandeiko, mágina, ñandeiko, ebe, ñande, yarare, no debe. Y ellos reconocen, se dan cuenta de que somos prácticamente nada frente al Señor, somos criaturas, que todos somos dependientes de Dios. Esto es lo más lindo y esto es lo que nos tiene que a nosotros también ayudar para poder crecer y para poder comprometernos. Y entender también que el Señor nos puso en este mundo con una misión específica, con una misión muy especial. Ya de coña de inicio especial, ya poco mundo ave área lleva. Opea la ñande ya yesa cuana, opea la ñande ya ikiana. Peñane apuntu ume ya ikuaya, yesa cuaya, yesa pea. Ñamaña, ñañamindu ujina, o entero betea, ñañamindu uana, yapuana, comunidad haisha lleva. Peate guasupe ñañende ñañimonguetana, ope bela yaikuana, moto para la ñande yara ñandere, no hina, ope chamante yaikuata, moto para la yayapita ñaña. Y eso es propuesta del Evangelio, eso es lo que ahora en su discurso Esteban en realidad nos va a proponer. Pero para eso, queridos amigos, nos está poniendo las bases. Omombe uñande, jae iñande. Ñande cuando hay cuya ayuda de cualquier parte, hay otro planeta y vaya. No. Ñande ya poina la ñande historia. Aupeago dice hina peñande yara o se cama cuevoí, peñande yara o me ema va cuevoí lleva desde Abraham. Peñande yara o cuavo va cueja peñande yara o me eva cue chupeja cuera hoy muñe puruma va cuevoí o güero guata. Y así nosotros entendemos, vamos haciendo, Esteban lo va haciendo, le vas contando, va diciendo poco a poco los elementos centrales y fundamentales, como ese pueblo de Dios responde al Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
La vocación del teólogo es siempre aquella de arriesgarse a ir más allá, porque está buscando y está tratando de hacer más explícita la teología. Este fue el aliento del Papa Francisco a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, a quienes reciben audiencia la mañana de este jueves 23 de noviembre en la sala del Consistorio del Vaticano. En su discurso, el Santo Padre, hablando espontáneamente, instó a los teólogos a ir más allá y que, a diferencia del catequista que transmite una doctrina sólida y correcta, el teólogo se debe arriesgar a ir más allá. El teólogo rischia di andare oltre e sarà il magisterio a fermarlo. El teólogo se atreve a ir más allá y es el magisterio el que lo detiene. Pero la vocación del teólogo es siempre aventurarse a ir más allá, porque lo intenta y trata de hacer más explícita la teología. Pero nunca hay que dar catequesis a los niños y a las personas con doctrinas nuevas que no son seguras. Al abordar los temas elegidos por la Comisión Teológica Internacional para sus estudios, el Papa Francisco los animó a seguir siendo la brújula segura para el camino de la Iglesia y les propuso 3 direcciones a seguir. La primera de ellas fue la fidelidad creativa a la tradición. Se trata de asumir con fe y con amor y declinar con rigor. Se trata de asumir con fe y con amor y declinar con rigor y apertura el compromiso de ejercer el ministerio de la teología, en la escucha de la palabra de Dios, del sensu fide del pueblo de Dios, del magisterio y de los carismas, y en el discernimiento de los signos de los tiempos, para el progreso de la tradición apostólica, bajo la asistencia del Espíritu Santo, como enseña Dei Verbum. La segunda directriz que propuso el pontífice se refiere a la conveniencia para realizar con pertinencia e incisividad la obra de profundización e inculturación del Evangelio. Y la tercera directriz es la de la colegialidad. La sinodalidad eclesial impegna dunque i teologi a fare. La sinodalidad eclesial, por tanto, comprende a los teólogos a hacer teología de forma sinodal, fomentando entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y variedad de instancias y aportaciones. En este espíritu de escucha mutua, de diálogo y de discernimiento comunitario, abierto a la voz del Espíritu Santo, el Papa Francisco deseó a todos los miembros de la Comisión Teológica Internacional un trabajo pacífico y fecundo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Hay dos cosas fundamentales, ¿no?, que el Señor nos enseña en este pasaje del Evangelio que llamaron mucho mi atención. En primer lugar, se repite 3 veces la frase no teman. El Señor nos dice que no le temamos al hombre. El Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo. Y en tercer lugar nos dice que
no temamos que Dios deje de amarnos. Y esta enseñanza del Señor a no tener miedo no solo se reduce a este texto, sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo. Y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención, y es cuando dice: ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar, que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él, porque conoce cada parte de nuestro ser, conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso. Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día, pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe, porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros. Que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Dame, Dios, un nuevo corazón que quiera hablar de ti y darte a compartir. No temeré, sé que tu amor me sostendrá, me guiará, porque conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días
reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañé. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En noviembre, Ñande Yarañé abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañé en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento y estamos hablando este capítulo 7, hermoso, el discurso de Esteban Omoñé Penujina, después de todo lo que significó el arresto de Esteban. Aquí comienza su discurso ante la pregunta del sumo sacerdote. Él lo primero que dice es de una manera muy conciliadora, pero conciliadora porque quiere dar a entender a las personas que lo están escuchando que en el cristianismo se ha cumplido lo que Dios había prometido durante toda la historia. Es una historia de salvación. Y por eso les decía, estos versículos que va del 1 al 60 del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, es un discurso maravilloso porque te engloba, te hace una síntesis con algunos pormenores interesantes que Hechos de los Apóstoles va narrando. A veces nosotros oímos decir que en sus comienzos el cristianismo fue realmente un movimiento juvenil, de jóvenes que comienza, ¿verdad? Y en realidad no creemos que esta sea una afirmación errónea. No podemos entonces decir que es una afirmación errónea el hecho de que digamos que el cristianismo está reavivando, está recomenzando, tiene nuevas energías, es como un grupo juvenil. Dos jóvenes que ocuparon un lugar muy prominente fueron Esteban, el que es entonces el actor principal aquí en nuestra escena, en nuestro relato, y luego también le tenemos a Saulo, ¿verdad? Saulo, que después cambiará el nombre por Pablo. Aquí entendemos dos personajes importantes que entrarán en este relato. Dos jóvenes entonces, entre comillas, como un grupo juvenil, ¿verdad?, que tiene el empuje. Y claro, por la novedad. El joven puede por sí siempre, ¿verdad?, no se anquilosa, dopitayubebe, no se conforma fácilmente con las cosas, ¿verdad?, sino que directamente está apuntando al dar pasos concretos, al renovarnos continuamente. Y entonces a Saulo de Tarso se le conocerá más tarde en este mismo Evangelio de Lucas, es decir, en esta misma buena nueva de Lucas, que va preparando ahora, dándonos a entender que es la comunidad la generadora entonces de la buena noticia. Es la propulsora
de este evangelio de Jesús. Y son estos dos personajes. Aquí le tenemos a un Esteban, que es el primer mártir. Esteban, un joven entonces, que es capaz, ¿verdad?, de dar la vida. Es un joven que es capaz de entusiasmarse por el evangelio de Jesucristo. Y por otra parte, como dijimos también anteriormente y que veremos más adelante en nuestra reflexión, la figura de Pablo. Pablo oyesa cañandeja baisa Pablo oguero guatá coñandillarañe. Y así estos dos jóvenes, estos dos hombres jugaron un papel clave en la formación del curso de la iglesia primitiva. Dos jóvenes que le dan curso, tienen la energía, tienen la fuerza, tienen la potencia verdaderamente de transmitir sin miedo este evangelio de Jesucristo. Es lo que nosotros también de cierta manera hoy necesitamos. Ñaicote en formal la lleva. La ñamo punurimi hangua peñan de yara ñe. Ñamo punurimi hangua peñan de yara yerurea ñande. En la continuidad de todo un mensaje de salvación que se nos va ofreciendo. Darle continuidad a este mensaje, darle continuidad a lo que Jesús nos ha dejado. Y sobre todo desde este cumplimiento, desde el cumplimiento. Porque sabemos que el Antiguo Testamento siempre fue hablando de las promesas. Pero ahora nosotros mirando y viendo en la persona de Jesús la realización plena de estas promesas, es que comenzamos a entender mejor lo que significa la vida del cristiano. La vida del cristiano, que es el asumir aquí y ahora estos principios y estos valores que se cumplen en la persona de Jesús. Pero no quiere decir entonces que simplemente aquí están comenzando como algo nuevo, olvidando lo de atrás. No podemos olvidar, porque el presente nuestro, que se proyecta hacia el futuro, solamente tiene su razón de ser desde el pasado. Y eso es lo que nosotros, queridos amigos, le llamamos las promesas de Dios. Entonces vamos mirando. Ya mañana, ya hoy. Allá esa vega tu bemba eva lo ya poama eva lo ñecuame ejama ella va ñande ñamoy goana beñande yara evangelio, buena noticia que el Señor nos trae. La única vez en que estos dos jóvenes se encontraron fue siendo, primero fueron enemigos prácticamente. La cruz separó a Esteban y a Saulo de Tarso tan verdaderamente como separó a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, la cruz. Es decir, el alzar el peso de la evangelización, de la lucha, del empeño, así como estos dos ladrones que fueron crucificados en la cruz con Jesús. El apóstol Pablo, Saulo, al inicio, antes de su conversión, sabía lo que decía cuando en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios, es la fuerza de Dios. La cruz para muchos entonces, como dice, que es una locura, pero justamente para aquellos que se pierden después, porque hay que entender el significado de la cruz, ¿verdad? Y cómo lo presenta sobre todo el Evangelio. La cruz es parte de nuestra vida y tenemos que asumir nuestra cruz si queremos nosotros llegar a nuestro destino. Es una locura, pero para aquellos que después se pierden. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí.
el número uno de mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran rey. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? El Señor es mi rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el rey de mi vida y el número uno en mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran rey. Le alabo, le canto, le adoro a mi Salvador. ¿A dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Te canto, te adoro, oh mi gran rey. Te alabo, te canto,
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué nos dicen estos libros maravillosos, estos capítulos maravillosos, verdad? De el Evangelio de Lucas, por una parte, con su continuidad que es Hechos de los Apóstoles. Dos hermosos libros que nos dan a entender una teología tan rica y una teología también tan bien elaborada, una teología que engloba la vida del hombre, que engloba toda la realidad del universo, de la vida, de nuestra relación, del aspecto social. Decíamos que el apóstol San Pablo, Saulo antes de su conversión, sabía lo que decía cuando en su primera epístola a los Corintios, él decía directamente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se salvan. Esto es a nosotros el poder de Dios. Y cuando Saulo vio a Esteban, él creyó que era un insensato, un loco, ¿verdad? Entonces a ver cuando nosotros nos lanzamos, él creyó que era un insensato, un loco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es capaz, verdad, de dar la vida, de dejarse apedrear? ¿Será que no iba a ser más fácil, verdad, para este muchacho, para Esteban, decir, no, me retracto, allí equivocado? No era para tanto, ¿verdad? Pudo haber dicho, pero esto entonces le llama la atención. Pensó que era un insensato, Pablo directamente. Piensa que es un loco, ¿verdad? ¿Qué es lo que es capaz de hacer? Es capaz de confrontarse con esta gente, incluso es capaz de mostrarles un camino de verdad. ¿Cómo tenemos que entenderlo? Nos está diciendo aquí el autor sagrado. Y bueno,
esta defensa de Esteban constituyó un golpe maestro, un golpe certero aquí. Él hizo un repaso de la historia de la nación comenzando con Abraham. Eso es lo que leímos en los otros cursos anteriores. Pero bueno, dijimos 60 versículos maravillosos y en estos 60 versículos comienza haciendo el paso, poco a poco, qué es lo que había sucedido. Es el repaso de la historia. Es un repaso de la historia. Porque ustedes saben, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros conocemos, en la medida en que nosotros podemos leer, entender, saber y conocer desde una literatura cristiana, ¿verdad?, o sobre todo desde una propuesta del Evangelio, ciertamente que después los cambios tienen que realizarse. Y esto es lo que está haciendo aquí. No retrocedió más que hasta Abraham. Más que hasta Abraham. Vamos a ver un poco, ¿por qué será que Lucas llega simplemente hasta Abraham, por lo menos aquí? Porque ustedes saben que en los capítulos anteriores, en el capítulo 3 recuerdo, que Lucas hablaba e incluso llega hasta Adán, ¿verdad? Y esto es importante como se nos presenta, es decir, toda la creación, todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que es la humanidad es la que se ve después salvada. Allí es donde comenzó la historia de la nación de Israel. ¿Por qué se subraya? ¿Por qué retrocede hasta Abraham? Y ahí se para, porque justamente lo que está queriéndonos transmitir es de que todo comienza desde el pueblo elegido, desde el momento en que tomamos esa conciencia, desde el momento en que nosotros nos esforzamos para caminar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vemos aquí, comenzando por Abraham. Allí es donde comenzó la historia de la nación de Israel, decíamos. El famoso pueblo elegido, que después nosotros lo vamos a decir, lo vamos a nombrar de esta manera. No retrocedió más que hasta Abraham. Encontraremos lo mismo en el Evangelio también de San Mateo. Este libro escrito a la nación de Israel trazó la genealogía de Jesucristo hasta Abraham. Ahora, si queremos remontarnos hasta Adán, tendremos que ir al Evangelio de San Juan. Tendremos que ir, de San Lucas, justamente. ¿Por qué? Y porque justamente aquí en esta genealogía es donde nosotros estamos encontrando la universalidad. Lo que le preocupa, ¿verdad?, sino que estamos apuntando en una universalidad, lo universal, la redención que no se cierra simplemente para los judíos. Y nosotros sabemos, y tantas veces hemos hablado y hemos dicho, ¿verdad?, que Lucas es el evangelista de la universalidad. Lucas es el evangelista que nos propone, nos muestra y nos dice de que todos somos llamados a reunirnos, todos somos llamados por el Señor, ¿verdad? Aunque en este discurso histórico encontramos la oposición y la rebelión de la nación contra Dios, siempre quedó un resto de creyentes, es decir, un remanente fiel a Dios. Encontramos así oposición y rebelión. ¿Verdad? Oposición y rebelión. No todos van a comulgar con nosotros, no todos van a estar de acuerdo con nosotros. Muchos van a buscar simplemente su propio interés. ¿Entienden? Pero eso no quiere decir entonces que nosotros estamos en el centro, en lo esencial, en lo fundamental. Siempre necesitamos dar pasos más y más. Y a esto, a ese pequeño grupo que insiste, a ese pequeño grupo que después procura llevar adelante su camino, es lo que nosotros le llamamos los famosos Anahuín, se decía en hebreo.
Anawin. Ana, pobre, pobreza. Anawin es el plural. Anawin, los pobres de Yahvé. Y son ellos entonces los que nos van a mostrar, nos van a indicar, queridos amigos. Vamos a seguir después nosotros, ¿verdad?, con nuestro curso bíblico. Ñañemonguetata Yahvé. Opeche tambe hueca tupemba. Ella va peñan de Yara, o eruñan de peñe en hue. Amba ella pañan de ave. Ñañe punuta, ñañe compromete inmi. Tiene que haber un compromiso de parte de nosotros, una vez que entendamos lo que significa ser cristianos. Muy bien, queridos amigos, por hoy nos despedimos, volveremos la próxima. Y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.